Bueno, continuando con nuestras magnitudes eléctricas, encontramos relacionadas nuestras tres magnitudes presentes en los circuitos eléctricos, como lo es la resistencia, el voltaje y la corriente. En esta gráfica es un ejemplo muy diciente del comportamiento de estas tres magnitudes. El voltaje, la fuerza para los electrones que pasen a través de los circuitos eléctricos, el amperaje o corriente, entonces es la cantidad de electrones que pasan, y la resistencia, que se mide en ohm, entonces la oposición al paso de esa corriente. Estas tres magnitudes las relacionamos matemáticamente a través de la ley de Ohm. La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una ley de la electricidad que establece que la diferencia de potencial que aparece en los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de corriente que circula por el citado conductor. Y matemáticamente entonces lo expresamos como el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Sí? En este circuito eléctrico entonces encontramos la resistencia, encontramos el amperímetro que nos mide la corriente y la pila que sería la fuente de voltaje. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo, ¿sí? Cómo encontraríamos de cómo despejar de esta fórmula de la ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia, pues los distintos valores. Si vamos a hallar la resistencia, entonces nos quedaría, pasamos la corriente que está multiplicando, la pasamos a ir al otro lado, entonces la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Y si queremos hallar la corriente, entonces sería igual al voltaje sobre la resistencia. Pero para recordar estas tres expresiones, utilizamos este triángulo de Ohm para facilitar el despegue de las fórmulas que estamos viendo ahí con la ley de Ohm. Entonces, en este triángulo, si yo tapo el voltaje, entonces me queda que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿cierto? Si tapo la corriente, entonces me queda igual a voltaje sobre resistencia, como está acá. Y si tapo la resistencia, entonces me queda que es igual a voltaje sobre corriente. De esta forma, entonces, utilizamos la ley de Ohm. ¿Sí? De otra parte, tenemos que un multímetro, que es el instrumento para realizar mediciones de estas magnitudes, como voltaje, corriente, resistencia. Entonces vamos a ver cómo se puede utilizar. Primero que todo vamos a tener, para medir voltaje, vamos a primero diferenciar cuál sería el voltaje alterno y cuál sería el voltaje directo, ¿cierto? Eso lo podemos entender como la forma de onda que representa esas magnitudes. Un voltaje alterno nos representa una forma de onda senoidal, como la que vemos acá en la gráfica, ¿sí? Esto nos representa un voltaje alterno. ¿Y dónde lo encontramos? Ese es el que encontramos en las tomas de corriente que tenemos en nuestras casas, en nuestras oficinas, ¿sí? Ahí encontramos un voltaje alterno. Y para eso el instrumento de medición del voltaje en el multímetro, entonces tenemos que ubicarlo en la escala donde dice voltaje AC. Voltaje AC. ¿Listo? Y se mide paralelo. O sea, yo introduzco una punta en uno de los orificios o huequitos que trae nuestra toma y la otra en el otro orificio. De esa manera vamos a medir el voltaje alterno. El voltaje alterno de nuestra red eléctrica oscila alrededor de 110 voltios AC. ¿Sí? Entonces, si realizamos nuestra medición en nuestras tomas, eso es lo que nos debe dar en la lectura. Pero por otra parte también tenemos lo que es el voltaje directo. Y ese voltaje directo o voltaje DC, entonces lo representa una gráfica, ¿sí? Que tiene un valor constante en el tiempo. A diferencia del voltaje alterno que varía en el tiempo, este tiende a mantener un valor constante en el tiempo y eso lo encontramos como en las pilas, ¿sí?
¿sí? Nuestras pilas, nuestras baterías, ahí encontramos voltaje directo y lo podemos ubicar en nuestro multímetro en el rango de voltaje de ese año. Y también se mide en paralelo al elemento que vayamos a medir. Otra magnitud que podemos medir es la corriente. Y la corriente, entonces, para medirlo tenemos que ubicar el instrumento de medición en serie con el circuito, ¿sí? Como lo muestra esta figura. Yo tengo que abrir el circuito, colocar una punta al circuito, la otra punta al otro extremo del circuito y hacer que la corriente pase a través de nuestro instrumento de medición. Y él debe estar en la escala de amperios, ¿sí? En ese rango de amperios donde debe estar ubicada la perilla. Y de esta manera entonces hacemos la medición de corriente en serie y de voltaje en paralelo, al igual que las resistencias. Las resistencias también se miden en paralelo. Yo pongo un extremo a una punta de la resistencia, otra punta lo pongo a otro extremo, de esa manera ubico o hago la lectura a través de nuestro multímetro. Tengo otro instrumento, otro elemento que me sirve para hacer pruebas de laboratorio, ¿sí? Para hacer montajes de circuitos eléctricos antes de realizar soldaduras, y ese es el protoboard. El protoboard internamente entonces está configurado como nos muestran estas líneas verdes. En cada uno de los extremos hay una continuidad horizontal y está abierta en estos puntos intermedios o de la mitad, ¿sí? Y en la parte interna la continuidad es vertical y esta línea del centro también separa la continuidad, ¿sí? Entonces aquí gráficamente podemos observar cómo sería la conexión interna del protoboard, lo mismo que en esta otra gráfica de este lado izquierdo. Y por acá podemos ver un ejemplo de cómo se utiliza, cómo se montarían ya los componentes electrónicos dentro del protoboard. Esto es precisamente para hacer pruebas antes de nosotros comenzar a realizar montajes ya con definitivos. Entonces, precisamente nos permite utilizar el protoboard para hacer pruebas de laboratorio.